De un lado, la arrogancia de un magistrado poderoso. Del otro, la agudeza intelectual de un joven subestimado. El juez Ricardo Valdés entró en escena, convencido de una condena veloz. Pero Julián Herrera, el acusado, cometió la osadía de defenderse a sí mismo, acusado de robo y resistencia. Lo que Valdés jamás concebía es que aquella insolencia juvenil era el primer movimiento en un plan meticuloso, cultivado por años de estudio autodidacta, un designio para desvelar un artificio que no involucraba solo un supuesto crimen, sino una fragilidad intrínseca del sistema judicial y un prejuicio arraigado. Esta no es meramente una crónica sobre acusaciones injustas. Es la narrativa de cómo Julián transformó la presunción de su verdugo en la palanca perfecta para exponer las lagunas de la ley y redefinir la justicia. Antes de que te detalle, con vivacidad y precisión, cómo se desarrolló este memorable embate en el Tribunal de Guadalajara, tengo una petición crucial que fortalece inmensamente la misión de nuestro canal. Pausa. Este video ahora mismo. Con seriedad, puedes pausarlo y registra en los comentarios desde qué ciudad y nación nos estás viendo. Leo cada uno de los mensajes y me quedo profundamente impresionado al atestiguar el alcance global de nuestra voz. ¿Ya has contribuido con tu ciudad? Excelente. Entonces, aprovecha estos breves instantes y efectúa tu inscripción en el canal y concédenos tu me gusta en este video. Esa acción asegura que YouTube continúe presentándote más relatos de perspicacia y equidad como este. ¿Preparado a? Entonces alístate. Porque la trayectoria de Julián Herrera es el testimonio irrefutable de que el conocimiento, aliado a la determinación, puede desenmascarar las fallas de un sistema y reafirmar la verdadera esencia de la justicia. Vamos a la historia. El juez Ricardo Valdés entró aquella mañana fría en la corte del Tribunal de Distrito de Guadalajara, México, con la prisa y la autoconfianza de quien cumple solo un expediente más antes de salir a una lujosa cena de gala. Sus pasos resonaban por el pasillo de mármol pulido, y su mirada, acostumbrada a barrer rápidamente los rostros de los acusados, ya proyectaba una condena veloz para la agenda del día. Sin embargo, la rutina meticulosamente planeada de Valdés se desmoronó en el instante en que se encontró con Julián Herrera, un acusado latino de 18 años, con las manos en los bolsillos de unos vaqueros gastados y la osadía inusual de quien, aparentemente, había entrenado argumentos jurídicos en lugar de pasar madrugadas jugando a videojuegos. Acusado de haber robado un lujoso SUV, un modelo BMW X3, y de haberse resistido al arresto con una audacia que el informe policial calificaba de falta de respeto a la autoridad, Julián aparentaba ser, a los ojos apresurados y prejuiciosos de Valdés, solo otro chico insolente y problemático. El magistrado, con su voz cargada de ironía, trató al joven con risas condescendientes y miradas de superioridad que no pasaron desapercibidas. La fiscal, la doctora Patricia Fuentes, una mujer conocida por su frialdad y por su impecable historial de condenas, exhibió pruebas que parecían incontestables, una montaña de evidencias aparentemente irrefutables. El público, compuesto por policías de uniforme, funcionarios de la corte y curiosos con expresiones aburridas, anticipaba una condena rápida, una sentencia más en un día ordinario de tribunal. Lo que ninguno de ellos sabía es que Julián, detrás de esa fachada de joven rebelde, guardaba una mente afilada y un plan. Lo que ninguno de ellos, sin embargo, sabía, ni el juez apresurado, ni la fiscal confiada, ni el público aburrido, es que Julián había crecido en una realidad muy diferente a la visible en su sudadera con capucha y sus vaqueros gastados. Creció junto a su madre, Teresa, una mujer fuerte y de fibra que trabajaba en 2 despachos como asistente legal, sosteniendo la casa con el sudor de su trabajo honesto. En la mesa de la cena, en lugar de chismes o programas de televisión, Teresa
Discutía las fallas del sistema judicial, los casos de injusticia que veía a diario y la complejidad de las leyes, transformando cada comida en una clase práctica de derecho. Desde los 14 años, mientras sus amigos pasaban madrugadas jugando a videojuegos, Julián gastaba las suyas desmontando procesos famosos, aquellos que su madre traía a casa, leyendo cada coma, memorizando precedentes oscuros y rastreando bases de datos públicas en busca de inexactitudes, contradicciones o cualquier brecha que pudiera exponer la falibilidad de la justicia. Aquel conocimiento, adquirido de forma autodidacta y con una pasión casi obsesiva, era su verdadero superpoder. Estaba a punto de mostrar a todos que el chico insolente era en realidad un estratega jurídico afilado, listo para desenmascarar la farsa que se desarrollaba ante sus ojos. Cuando Julián despidió a la defensora pública, una mujer de semblante cansado que parecía ya haber renunciado al caso, y declaró al juez Valdés, con una voz sorprendentemente tranquila y firme, que haría su propia defensa, la sala del tribunal estalló en risas ahogadas. El sonido de las carcajadas se extendió por el ambiente, mezclándose con cuchicheos desdeñosos. Valdés, con una sonrisa condescendiente en los labios, tamborileó el bolígrafo en su estrado de madera, seguro de que asistiría a un espectáculo amateur, un intento más, patético, de un joven terco que no entendía la seriedad del tribunal. Se reclinó en la silla, preparándose para lo que consideraba una pérdida de tiempo, pero un entretenimiento peculiar. Pero el acusado prodigio abrió el primer flanco con una pregunta simple y quirúrgica, que cortó el aire como una cuchilla. Exigió el registro del GPS de la patrulla del policía que juraba haberlo visto conduciendo el coche robado. Una información que se reveló después, de forma bochornosa para la fiscalía y para el propio agente, situaba al policía a kilómetros de distancia del lugar del crimen en la hora exacta en que el robo habría ocurrido. El murmullo en el público cambió de risas a un silencio tenso, los ojos de los presentes abriéndose de par en par con el giro de los acontecimientos. A continuación, Julián expuso, con una claridad impresionante, que la fiscalía había omitido a propósito el informe completo del perito de huellas dactilares, impidiendo cualquier refutación sobre la cadena de custodia de las marcas contundentes dejadas en el volante del coche. Cada palabra de Julián era un ladrillo que él arrancaba, uno a uno, de la narrativa oficial. Para asestar el golpe final, Julián mostró a la corte la declaración original del propietario del BMW, un documento crucial que había sido ignorado y misteriosamente perdido en el expediente del caso. El testimonio, firmado por el verdadero dueño del vehículo, describía al ladrón como un joven blanco, un detalle que pulverizó el cimiento racial sobre el cual se apoyaba todo el caso de la fiscalía. El silencio en la sala del tribunal, antes solo tenso, se transformó en un susurro colectivo de shock e indignación. La fiscal Patricia Fuentes, que hasta entonces parecía inquebrantable, vio su rostro perder el color, sus manos temblando ligeramente sobre los papeles. Cada argumento de Julián, articulado con una claridad y una lógica impresionantes para un joven de su edad, arrancaba un ladrillo de la narrativa oficial que la fiscalía había construido con tanto esmero. El juez Valdés, antes relajado en su silla y con una sonrisa de escarnio en los labios, ahora sudaba profusamente bajo la toga. El tamborileo de su bolígrafo se había detenido. Se dio cuenta con un escalofrío en la espalda de que la supuesta incompetencia insolente de aquel acusado era en realidad un manual vivo de derecho procesal siendo ejecutado con maestría. La confianza que exhibía minutos antes se deshacía en pedazos ante la evidencia incontestable de la verdad. Cuando Valdés intentó avanzar hacia la sentencia, la última carta que creía tener en la mano,
Pensando que aún quedaba algo por salvar de su fallido caso, el joven Julián, con una calma que rozaba la insolencia para un acusado, lo interrumpió. Miró directamente a los ojos del magistrado, su voz sonando clara y resonante por el salón, y resumió todo en una frase que restalló en el aire, más poderosa que cualquier martillazo. Si un chico de 18 años, sin un título de derecho, desmonta el caso de ustedes en media hora, el acusado no soy yo, es el sistema. El silencio que siguió fue tan severo que ahogó incluso el susurro de los papeles de la fiscal, que estaba pálida, con la mano temblando sobre la mesa. La acusación de Julián no era solo contra ella o el policía, era contra toda la estructura que permitía que la injusticia prosperara. Confrontado con pruebas negligentemente ignoradas, inconsistencias policiales que rozaban la negligencia deliberada y la indisimulable parcialidad que él mismo había demostrado minutos antes, el juez Valdés no tuvo otra opción. Su rostro, antes enrojecido por la ira, ahora tenía un tono grisáceo, y sus ojos estaban fijos en la mesa, sin poder mirar a Julián. Con un golpe seco, el martillo descendió y declaró el proceso sobreseído. No hubo aplausos, ni celebración explícita en la sala. Solo un alivio silencioso entre los pocos que realmente seguían el drama. La victoria de Julián no era solo su libertad, era un hito, una grieta profunda en la armadura de un sistema que se creía invencible, un grito silencioso por todos los Julianes que no tuvieron voz. Afuera, en las imponentes escalinatas de la Corte de Guadalajara, decenas de cámaras aguardaban ansiosamente lo que esperaban que fuera la salida de un delincuente latino más, esposado. Los flashes se disparaban y los reporteros se agolpaban, con micrófonos en mano, sedientos de un titular sensacionalista. Encontraron, en cambio, a un prodigio jurídico con la capucha puesta, con el mismo aire tranquilo de antes, pero ahora abrazado con fervor por su madre, Teresa, una mujer exhausta, pero con los ojos llorosos de un alivio que rozaba la incredulidad. Ella susurró al oído de Julián, la voz embargada por la emoción: «Siempre supe que tu terquedad salvaría a alguien. Hoy te ha salvado a ti mismo». El abrazo apretado era un baluarte de amor y orgullo, un contraste flagrante con la frialdad que el tribunal había intentado imponer. Al bajar las escalinatas, Julián ignoró los titulares que ya aparecían en los celulares de los periodistas, que lo llamaban genio legal, abogado sin título y el prodigio de Guadalajara. Su mente no estaba en los aplausos ni en la fama repentina. En la acera opuesta, el juez Ricardo Valdés permanecía inmóvil, mirando al chico con una nueva mezcla de respeto y culpa, quizás consciente del peso de sus propias acciones y de cuántos acusados sin voz ya habían sido engullidos por sus audiencias relámpago, sumarias e injustas. La victoria de Julián no era un trofeo de ego, era la prueba irrefutable de que cuando un sistema se basa en la prisa, el prejuicio y la pereza, basta una mente afilada, aunque sin título académico, para exponer sus vacíos y obligarlo a mirarse en el espejo de su propia vergüenza. Era el primer paso de una jornada que prometía reescribir las reglas. Julián no buscaba aplausos, ni la efímera fama que las cámaras y los micrófonos podrían darle. Su mirada, más madura que sus 18 años, estaba fija en su madre, Teresa, cuyo rostro reflejaba un cansancio de años de lucha, pero también una luz renovada de esperanza. Le prometió a ella con una convicción que venía del alma, que volvería a ese tribunal, pero la próxima vez estaría de traje, con un título en las manos, y listo para defender a aquellos que, como él, no tuvieron la oportunidad de estudiar la ley a fondo, de desentrañar sus misterios y de defenderse contra un sistema que a menudo parecía ciego o indiferente. Era una promesa que iba más allá de su propia libertad. Era un compromiso con la justicia social. Su victoria no era un trofeo de ego,
un mero triunfo personal sobre un juez arrogante. Era la prueba irrefutable de que cuando un sistema judicial se basa en la prisa, el prejuicio y la pereza, elementos que Julián desenmascaró con maestría en su defensa, basta una mente afilada, aunque sin el sello de un título universitario, para exponer sus vacíos y obligarlo a mirarse en el espejo de su propia vergüenza. El primer paso estaba dado, y el eco de aquel martillo descendiendo, declarándolo inocente, se extendía por Internet en forma de una alerta ensordecedora. No subestimen a quien carga con el peso de ser juzgado antes incluso de tener la oportunidad de hablar. La promesa de Juliana Teresa no era solo la declaración de un hijo emocionado. Era un juramento de sangre, un compromiso con la memoria de todos aquellos a quienes el sistema había aplastado sin piedad. Se sumergió de cabeza en los estudios, devorando libros de derecho, códigos penales y constituciones como antes devoraba manuales de videojuegos. Las madrugadas en Guadalajara eran sus aliadas, testigos silenciosos de una mente brillante que se pulía a sí misma. Las luces de su escritorio eran las únicas encendidas en el pequeño apartamento de la familia, mientras la ciudad dormía, ajena al futuro defensor de los oprimidos que nacía allí. No buscaba la gloria personal, sino la concreción de un ideal de justicia que su madre había plantado en su corazón, regado con las historias de dolor y de las fallas del sistema que ella contaba en la mesa de la cena. Su victoria en el tribunal, resonando en videos y debates en línea, se convirtió en un fenómeno viral, una verdadera alerta para el sistema judicial. El hashtag Julián el Prodigio inundó las redes sociales, y su imagen, con la capucha puesta y la mirada desafiante, se convirtió en un símbolo de resistencia contra el prejuicio y la injusticia. Fiscales y jueces de todo el país, antes intocables en su zona de confort, se vieron obligados a mirarse en el espejo de su propia vergüenza, cuestionando la forma en que conducían sus expedientes y la facilidad con la que juzgaban por la apariencia. El caso de Julián Herrera no fue solo una absolución, fue un terremoto que sacudió los cimientos de una justicia a menudo ciega y sorda a las voces de los marginados. Un cruel recordatorio de que la verdad, por más incómoda que sea, siempre encuentra una forma de salir a la luz. La historia de Julián Herrera no era solo un caso más archivado en los anales del tribunal. Era una chispa que encendió un incendio, una melodía disonante que rompió la monotonía del statu quo judicial. Las discusiones sobre el prejuicio velado y la sobrecarga de casos en los tribunales de Guadalajara acapararon los noticieros, las mesas de los bares y los grupos de WhatsApp, forzando una reflexión colectiva sobre la rapidez con la que la justicia, a veces, fallaba en ver la verdad detrás de las apariencias. La abogada Teresa, madre de Julián, antes una voz aislada en el desierto burocrático, ahora era buscada por periodistas y por familias desesperadas en busca de esperanza, su experiencia y la victoria de su hijo dándole un nuevo e inesperado protagonismo. El eco de aquel martillo descendiendo, declarando a Julián inocente, se extendía no solo por Internet, sino por los pasillos de las facultades de Derecho, donde los profesores comenzaron a incluir el caso Julián Herrera en sus programas de estudio, un ejemplo práctico de fallas procesales y prejuicio latente. El mensaje era claro y reverberaba en cada rincón. No subestimen a quien carga con el peso de ser juzgado antes incluso de tener la oportunidad de hablar, pues la mente afilada de un joven sin título puede ser la herramienta más poderosa para exponer los vacíos de un sistema que se creía infalible. Aquel día, que comenzó como una fría rutina de tribunal, se transformó en el punto de partida de una pequeña revolución silenciosa. La historia de Julián Herrera no era solo un caso más archivado en los anales del tribunal, era una chispa que encendió un incendio,
una melodía disonante que rompió la monotonía del statu quo judicial. Las discusiones sobre el prejuicio velado y la sobrecarga de casos en los tribunales de Guadalajara acapararon los noticieros, las mesas de los bares y los grupos de WhatsApp, forzando una reflexión colectiva sobre la rapidez con la que la justicia, a veces, fallaba en ver la verdad detrás de las apariencias. La abogada Teresa, madre de Julián, antes una voz aislada en el desierto burocrático, ahora era buscada por periodistas y por familias desesperadas en busca de esperanza, su experiencia y la victoria de su hijo, dándole un nuevo e inesperado protagonismo. El eco de aquel martillo descendiendo, declarando a Julián inocente, se extendía no solo por Internet, sino por los pasillos de las facultades de Derecho, donde los profesores comenzaron a incluir el caso Julián Herrera en sus programas de estudio. Un ejemplo práctico de fallas procesales y prejuicio latente. El mensaje era claro y reverberaba en cada rincón. No subestimen a quien carga con el peso de ser juzgado antes incluso de tener la oportunidad de hablar, pues la mente afilada de un joven sin título puede ser la herramienta más poderosa para exponer los vacíos de un sistema que se creía infalible. Aquel día, que comenzó como una fría rutina de tribunal, se transformó en el punto de partida de una pequeña revolución silenciosa. A partir de ese día, Julián ya no fue solo el chico de la capucha. Se convirtió en una figura de esperanza para la comunidad, un símbolo de que la voz de los marginados puede, sí, resonar y ser escuchada. Su historia fue contada y recontada en círculos de conversación en Guadalajara, en programas de radio comunitarios y en foros en línea, inspirando a otros jóvenes a cuestionar, a estudiar y a no aceptar la injusticia como un hecho. El caso Julián Herrera se convirtió en un estudio de caso informal, un ejemplo vivo de cómo el conocimiento autodidacta y la perseverancia pueden derribar gigantes. Cumplió su promesa. Los años siguientes se dedicaron a los estudios, y la próxima vez que Julián Herrera pisó el Tribunal de Distrito de Guadalajara, lo hizo de traje impecable, con un título de derecho en las manos. Su lucha, que comenzó con la defensa de sí mismo, se expandió a la defensa de otros que, como él, fueron juzgados por la apariencia o por la falta de privilegios. Su victoria no fue un punto final, sino el inicio de una nueva jornada, la prueba viva de que la justicia, por más lenta o ciega que pueda parecer, siempre encuentra un camino cuando hay coraje y determinación para iluminarlo. La notable jornada de Julián Herrera revela que la verdadera sagacidad se manifiesta en la capacidad de desafiar lo establecido y exponer las injusticias, incluso cuando se carece de títulos formales. Aquella mañana gélida en el Tribunal de Guadalajara, que inició con un acto de juicio precipitado, culminó en la reafirmación de la integridad y en la necesidad de un sistema más equitativo. La saga inspiradora de Julián es una invitación perspicaz a la introspección. ¿Somos definidos por las expectativas que otros imponen o por el coraje con que moldeamos nuestro propio destino? Él nos demuestra que el poder auténtico no reside en la autoridad impuesta, sino en la luz que se proyecta sobre las sombras del prejuicio, revelando que la ley debe servir a todos y no solo a algunos. La victoria a veces no clama, sino que se manifiesta en la transformación silenciosa de vidas y estructuras. Si esta narrativa te impulsó a cuestionar lo obvio y a creer que la justicia puede ser alcanzada por voces inesperadas, comparte este video con todos los que necesitan este mensaje revitalizante. Dinos en los comentarios, ¿qué aspecto de la actuación de Julián más te impactó y te hizo repensar sobre prejuicios? ¿Qué te enseñó esta historia sobre la fuerza del conocimiento y de la perseverancia? No olvides también suscribirte al canal, si aún no lo has hecho,
y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que inspirarán tu alma. Cada suscripción y cada me gusta nos permite llevar estas profundas narrativas a una audiencia aún mayor. La trayectoria indeleble de Julián Herrera graba en nuestra memoria que la mente afilada puede desenmascarar las más complejas fallas de un sistema. Permanece con nosotros, pues cada semana tendremos una nueva saga que te hará ponderar, emocionar y, quién sabe, encontrar el coraje para defender lo que es justo en tu propia existencia. Un caluroso abrazo y hasta el próximo contenido.